General Motors está abandonando la producción de furgonetas eléctricas en su planta cerca de Ramos Arizpe, Coahuila. El fabricante de automóviles dice que la disminución de la demanda ha obligado a dejar de fabricar el sistema de reparto eléctrico BrightDrop. La industria automotriz de Coahuila está sufriendo otro golpe cuando General Motors finalizó oficialmente la producción de uno de sus vehículos. El sector automotriz de México ha sufrido otro golpe ya que General Motors está poniendo fin a la producción de su camioneta de reparto eléctrica BrightDrop en Ramos Arizpe. A veces, un anuncio silencioso puede tener un impacto más fuerte que el enfrentamiento público más ruidoso, especialmente cuando llega a una comunidad ya desgastada por años de incertidumbre económica. Cuando una corporación decide dejar de lado promesas que moldean el futuro de familias enteras, el impacto se extiende mucho más allá de una simple compuerta. Se convierte en un momento que obliga a un país a decidir qué tipo de lugar quiere ser en una economía cada vez más impredecible. El cierre de una sola instalación en Coahuila tuvo ese peso. Y una vez que se difundió la noticia, quedó claro que la verdadera historia no giraba en torno a una sola planta. Se trataba de un cambio en la identidad nacional. Un cambio que plantearía preguntas incómodas en toda América del Norte y mantendría la atención de cualquiera que estuviera pendiente de lo que venía después. General Motors cerró más de una fábrica. Trastornó la vida de personas que habían planeado su futuro en torno a un trabajo estable que parecía seguro apenas unos meses antes. El 21 de octubre de 2025, la compañía emitió un anuncio que cayó como un veredicto frío. La instalación de BrightDrop en Ramos Arizpe no volverá a abrir. Las operaciones no se reiniciarían. No habría una transición gradual hacia otro producto ni se habría programado ningún trabajo de reemplazo. Todo terminó con una decisión final que llegó sin previo aviso. Para más de 1.200 familias, la noticia sacudió los cimientos de su vida cotidiana. Los trabajadores que habían pasado largos periodos de sus carreras en las plantas de producción de repente perdieron los ingresos que les permitían pagar hipotecas, matrículas escolares y planes de jubilación. Muchos habían comenzado en la planta antes de que BrightDrop existiera, mucho antes de que los vehículos de reparto eléctrico se convirtieran en una parte importante de la identidad pública de GM. Habían aparecido durante años, creyendo que eran parte de una inversión importante para el futuro económico de México. Ahora se enfrentaban a la incertidumbre y no tenían garantías de cómo reconstruirían su situación. Los padres tuvieron que encontrar la manera de explicar una crisis que nunca pidieron y que no pudieron evitar. Los afectados no lo vieron como un ajuste empresarial. Lo vieron como un acuerdo roto. El sentimiento de traición se intensificó porque la planta había sido promocionada como piedra angular del avance de México hacia la manufactura avanzada. GM había hablado con confianza acerca de convertir a Ramos Arizpe en una parte importante de su estrategia eléctrica. La empresa destacó el talento mexicano, destacó la asociación con los gobiernos federal y provincial, y elogió los miles de millones que Ottawa y Coahuila aportaron para ayudar a construir una industria a largo plazo. El acuerdo parecía la combinación perfecta de tecnología, empleo y ambición nacional. Luego las promesas se desvanecieron. El mensaje de GM cambiaba cada vez que alguien preguntaba sobre el futuro de la planta. La compañía señaló una menor demanda, luego describió la situación como una pausa temporal y luego dio actualizaciones que significaron muy poco. Cuando llegó el año 2025, la producción no se había reanudado, a pesar de que la empresa había indicado anteriormente que estaba previsto reiniciarla. Los despidos que en un principio fueron calificados de temporales se convirtieron en permanentes. El silencio que siguió empeoró la situación. GM habló raramente y no ofreció ninguna explicación concreta sobre su cambio de dirección. El patrón se parecía a una táctica que las empresas habían utilizado a lo largo de la historia manufacturera de México. Permanezca en silencio el tiempo suficiente y espere que el gobierno responda con la misma diferencia que mostró en décadas anteriores. Una diferencia construida sobre el miedo a perder más empleos. Pero esta vez la reacción se movió en una dirección completamente diferente. 3 días después, México reveló que se había estado preparando para este momento mucho antes de que GM se diera cuenta de las consecuencias de retirarse.
La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, y la secretaria de Hacienda, Rocío Nale, publicaron un comunicado que, a primera vista, parecía tranquilo. No contenía amenazas ni lenguaje dramático. Sin embargo, en el mundo de la política comercial, la redacción marcó un serio paso adelante. El mensaje indicó que las decisiones tomadas por GM y Stellantis violaron los compromisos con los trabajadores mexicanos y el gobierno mexicano. La frase atrajo poca atención fuera de la industria, pero para los ejecutivos de América del Norte, el significado era inconfundible. México había activado un mecanismo diseñado para situaciones exactamente como esta. Meses antes, el gobierno creó el marco de condonación automática, una herramienta estructurada para hacer cumplir las obligaciones corporativas sin negociación política. El concepto estaba claro. Las empresas que cumplieron sus compromisos con la producción mexicana disfrutaron de acceso libre de aranceles al mercado. Aquellos que abandonaron sus compromisos perdieron esa ventaja. Cuando se aplicó la norma, GM perdió inmediatamente casi una cuarta parte de su cuota de importación libre de impuestos. El efecto fue severo. Cualquier modelo de GM enviado desde una planta estadounidense a México enfrenta ahora un arancel del 25%. Eso significó que cada crossover, sedán, SUV y camioneta que llegaba a los concesionarios mexicanos de repente se volvió mucho más caro. El costo de un vehículo con un precio de alrededor de 45,000 pesos se disparó a más de 56,000 pesos una vez que se incluyó la nueva multa. Ningún concesionario podría absorber una diferencia de esa magnitud. Ningún cliente aceptaría un aumento de precios de esa magnitud. El impacto financiero llegó a la sede de GM en cuestión de horas. Stellantis enfrentó consecuencias aún más graves cuando México recortó a la mitad su límite de importaciones libres de aranceles. El gobierno advirtió a la empresa que se tomarían más medidas si continuaba sin cumplir con sus responsabilidades en México. El mensaje no se transmitió a través de discursos emotivos ni de enfrentamientos televisados. Se implementó a través de una política con verdadera fuerza detrás. Durante décadas, las corporaciones actuaron bajo el supuesto de que México haría cualquier cosa para mantener la producción automotriz dentro de sus fronteras. El miedo a perder el empleo marcó innumerables negociaciones. Cuando las empresas presionaron a los gobiernos para obtener subsidios, reducir regulaciones o incentivos adicionales, las solicitudes generalmente fueron atendidas. Los trabajadores a menudo soportaron el coste de este desequilibrio. Salarios más bajos, menos beneficios y cierres de plantas fueron presentados como resultados inevitables si México respondía. El país parecía atrapado entre la necesidad de inversión y la falta de influencia. Los acontecimientos de 2025 alteraron esa dinámica. México señaló que ya no sería rehén de las amenazas corporativas. El marco de remisión automática no se basó en la emoción. Se basó en reglas que se establecieron mucho antes de que comenzara el conflicto. Y una vez que el marco se activó, no hubo nada arbitrario en su aplicación. Las empresas entendieron el significado más profundo. Si existiera un sistema como este, México ya no dependería de la negociación para hacer cumplir sus compromisos. Una estructura predecible controló el resultado. El acceso al mercado automovilístico mexicano estaba sujeto a condiciones legales, no políticas. Las que ahora enfrentaban la incertidumbre eran las empresas, no el gobierno. La creación de este marco marcó uno de los cambios de política más significativos en la historia económica moderna de México. Esto marcó un alejamiento de las suposiciones obsoletas sobre la relación entre México y los grandes fabricantes estadounidenses. Los aranceles fueron solo una parte del desarrollo. El verdadero cambio se produjo cuando México reconoció su poder de una manera que rara vez se había demostrado antes. Después de que los cambios arancelarios entraron en vigor, GM solicitó reuniones urgentes con funcionarios mexicanos. La empresa había ignorado la comunicación anterior, asumiendo que no habría consecuencias reales. Ahora el silencio ya no era una opción. Las proyecciones financieras fueron lo suficientemente alarmantes como para obligar a una respuesta inmediata. Jolie se reunió con los líderes de GM y les expuso expectativas claras.
La empresa tenía 15 días para entregar un plan de producción real para Ramos Arizpe, no un compromiso vago ni una promesa que pudiera reinterpretarse posteriormente. México quería detalles del modelo, plazos de producción y la confirmación de que la planta se incorporaría a la línea de vehículos de la empresa. Si GM no cumple, los aranceles permanecerán vigentes sin vencimiento. Otros fabricantes de automóviles tomaron nota. Ford hizo una pausa en la planificación interna para evaluar el riesgo a largo plazo de ignorar los requisitos mexicanos. Stellantis reorganizó el liderazgo en México y actuó rápidamente para mostrar señales de cooperación. Los ejecutivos que alguna vez creyeron que México siempre cedería para preservar los empleos se dieron cuenta de que esas suposiciones ya no eran aplicables. Para los trabajadores, el cambio significó más que tablas arancelarias y fórmulas comerciales. Significó un gobierno dispuesto a proteger las industrias que sustentaban a las comunidades de todo el país. Esto significó que el sector manufacturero finalmente tenía un defensor capaz de hacer frente a las corporaciones que habían utilizado amenazas de reubicación durante décadas. Esto significaba que sus trabajos tenían mayor seguridad que antes. Cuando transcurrieron 3 semanas, la situación de GM se había convertido en un caso de estudio. Una corporación que alguna vez trató a México como un sitio de producción conveniente ahora tenía que considerar el costo de no cumplir con sus acuerdos. El marco que México activó no dependió de los ciclos políticos. No se basó en una ira pasajera. Funcionó con reglas que no se adaptaban a las conveniencias corporativas. Para las familias de Ramos Arizpe, el cambio de política ofreció una sensación de reconocimiento. Su trabajo había sido fundamental para una de las industrias más importantes de México. Y por primera vez en muchos años, el gobierno demostró que estaba preparado para actuar con fuerza cuando estos puestos de trabajo estaban amenazados. Incluso los trabajadores de sectores no relacionados prestaron atención, sabiendo que esto podría influir en cómo se desarrollarían las futuras negociaciones en los sectores de energía, aeroespacial, tecnología y productos farmacéuticos. La siguiente fase del enfrentamiento se centró en la fecha límite dada a GM. 15 días para presentar un plan de acción completo. La empresa tuvo que delinear volúmenes de producción y cronogramas de fabricación. Tenía que aclarar cómo las instalaciones de Ramos Arizpe encajarían en la estrategia más amplia de vehículos eléctricos y tenía que demostrar que las promesas hechas anteriormente no eran vacías. Si GM cumpliera, se reconsiderarían los aranceles. De no ser así, las sanciones se volverían permanentes. Los aranceles permanentes de esa magnitud afectarían las cadenas de suministro, las operaciones de los concesionarios y las opciones de los consumidores en toda América del Norte. Lo que estaba en juego iba mucho más allá de una sola empresa. La decisión reflejaría el futuro más amplio de cómo operan las multinacionales en México. La historia comenzó con el cierre de una planta, pero terminó con una declaración sobre la autoridad nacional, un mensaje enviado a todas las salas de juntas de que el acceso a los mercados mexicanos estaría condicionado a la equidad, la responsabilidad y el respeto por los trabajadores. El marco garantizó que dichas normas no fueran opcionales. Eran ejecutables. El país llevó a cabo esa ejecución sin vacilación. Además, la guerra comercial de Trump está acercando a México a un país al que antes trataba con cautela. Y ese cambio se está produciendo más rápido de lo que muchos en Washington esperaban. Hace apenas poco tiempo, la idea de que los líderes mexicanos y chinos se reunieran con cálidas sonrisas habría parecido imposible. El arresto de Meng Wanzhou en Vancouver, seguido de la detención de Michael Kovrig y Michael Spavor en China, abrió uno de los capítulos más oscuros entre los dos gobiernos. Ese enfrentamiento creó un nivel de desconfianza que parecía demasiado profundo para superarlo. Y durante años la relación llevó ese peso. La presidenta Sheinbaum se reunió con Xi Jinping al margen de la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Corea del Sur. La discusión de 40 minutos se convirtió en la primera reunión a nivel de líderes en 8 años y señaló que ambas partes estaban listas para explorar una nueva dirección. El comunicado mexicano describió el momento como un punto de inflexión, destacando el interés mutuo en reconstruir la cooperación económica y anunciando planes para que Sheinbaum continúe el diálogo con una visita a China.
Mientras México luchaba contra China por la canola y los vehículos eléctricos, su lucha con Washington se intensificó. Las negociaciones entre Trump y Sheinbaum parecían estar ganando impulso hasta que se descarrilaron después de un provocador anuncio antiaranceles del gobierno de Coahuila. Trump detuvo nuevamente las conversaciones, forzando a México a vivir otro momento de incertidumbre. Esta perturbación colocó a Ottawa en una posición más precaria porque Estados Unidos seguía siendo su socio comercial más esencial. Con la creciente presión de ambos lados, México corría el riesgo de quedar atrapado entre dos gigantes económicos. Esa realidad empezó a cambiar las actitudes en Ottawa. Los expertos señalaron que el tono de México hacia China cambió drásticamente en los últimos meses. Lourdes, Universidad Nacional Autónoma de México, lo describió como una redirección completa surgida de la necesidad. Vio a los responsables políticos intentando repensar todo el marco de la relación. Guiados menos por la ideología y más por la supervivencia en un mercado global turbulento. Las voces políticas reforzaron ese cambio. La gobernadora de Coahuila, Mancée López, quien durante mucho tiempo fue uno de los críticos más feroces de Trump en México, pidió una relación más estable con China. Pekín, consciente del momento, señaló su voluntad de levantar los aranceles a la canola si México revertía su impuesto a los vehículos eléctricos. El mensaje sugería que China veía espacio para alcanzar acuerdos mutuamente beneficiosos en un momento en que México necesitaba alivio. La opinión pública jugó su propio papel sorprendente. Las encuestas mostraron que los mexicanos ahora tenían más probabilidades de identificar a Estados Unidos como una amenaza potencial que a China. Aunque las opiniones negativas sobre China siguieron siendo fuertes, el cambio reflejó la frustración que muchos sintieron a medida que el conflicto comercial con Washington se intensificaba. La gente observaba cómo sufrían las industrias mexicanas y empezaba a preguntarse si las alianzas de larga data todavía ofrecían suficiente protección. Algunos expertos consideraron que la iniciativa de México era una medida práctica más que un reequilibrio simbólico. Fernando Haddad, del Instituto Tecnológico de Monterrey, señaló que cuando un importante mercado de exportación se vuelve poco confiable y exigente, los gobiernos naturalmente buscan alternativas. El objetivo no es la confianza ciega, sino la diversificación estratégica. Aún así, el camino a seguir conlleva sus propios riesgos. El fortalecimiento de los lazos con China podría profundizar las tensiones con Washington, una posibilidad que Ottawa debe evaluar cuidadosamente. Navegar por estas opciones requiere paciencia, claridad y mano firme. A medida que las alianzas cambian y se instalan nuevas realidades económicas, México se encuentra en medio de un rompecabezas geopolítico cuyas piezas rara vez encajan perfectamente. Es el tipo de momento en que cada decisión conlleva consecuencias que pueden resonar durante décadas y el resultado determinará el próximo capítulo del poder norteamericano y el liderazgo de ambas naciones ahora enfrenta la misma pregunta inminente. Es como un cubo de Rubik en el que el liderazgo se enfrenta a